Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren gozando de una salud excelente y de los mejores ánimos. Hoy en particular traemos una noticia que sinceramente ha logrado sacudir los cimientos del vibrante mundo del espectáculo turco, y permítanme ser honesto, a mí me ha dejado con la mandíbula desencajada. Ustedes saben perfectamente que nuestra pasión es mantenerlos siempre al día, al tanto de cada vibración y cada susurro que emana del fascinante universo de las celebridades. Y en esta ocasión, la información que nos disponemos a desgranar es simplemente impactante, digna de portada de revista y tema de conversación obligado. Así que prepárense, afilen sus sentidos de observadores, porque vamos a sumergirnos en la vida y obra de dos nombres que por sí solos desatan una ola de expectación digna de marea alta, Can Yaman y Demet Özdemir. Y cuando estos dos titanes se encuentran en una noticia, bueno, la cosa se pone infinitamente más interesante y cautivadora. Por lo tanto, si ustedes son devotos seguidores de estas dos luminarias, o si simplemente disfrutan de estar a la vanguardia de las primicias más jugosas del entretenimiento global, les invito encarecidamente a que se queden conmigo hasta el último segundo. Y antes de que nos lancemos de lleno a desvelar los detalles más jugosos, un pequeño y crucial recordatorio: si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les extiendo una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y análisis profundos. Ahora sí, con la introducción servida y la expectativa a flor de piel, vayamos directo al grano. La fecha clave que ha marcado un antes y un después en las conversaciones del fandom es el asterisco 24 de noviembre de 2025. Y en este preciso día una información ha emergido a la luz pública que ha sumergido a miles, si no a millones, de seguidores en un estado de perplejidad y cuestionamiento constante. ¿Qué está pasando realmente? Estamos hablando de algo que francamente desafía cualquier predicción, algo que nadie, absolutamente nadie, pudo haber anticipado. Y cuando digo nadie, quiero enfatizar que incluso los analistas más perspicaces, los búhos nocturnos del mundo del espectáculo, se han quedado con la boca abierta, desconcertados ante la magnitud del acontecimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más aclamados y reconocidos a nivel internacional, se encuentran una vez más en el epicentro de la atención mediática, pero esta vez, y aquí radica la sorpresa mayúscula, no se trata de un nuevo proyecto de actuación convencional. No. La naturaleza de esta noticia es mucho más personal, íntima, y ha desatado un torbellino de especulaciones, rumores y, francamente, una sorpresa que roza lo insólito. Es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir no son extraños entre sí en lo que respecta a su historia compartida. Fueron pareja y su romance acaparó portadas de revistas de prestigio, generó millones de suspiros y alimentó la fantasía de sus seguidores, quienes los veían como la personificación de la pareja ideal, la encarnación de un cuento de hadas moderno. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenci-Kuş, fue tan magnética, tan palpable, que trascendió la ficción para conquistar el corazón de audiencias a nivel global. Las innumerables fotografías juntos, las entrevistas cargadas de complicidad, cada detalle alimentaba esa imagen idílica de una relación de ensueño. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas tomaron un rumbo diferente. Su ruptura en su momento fue una noticia que conmocionó al público, un verdadero bombazo mediático. Y ahora, casi como si el destino tuviera un guión particularmente irónico en mente, vuelven a encontrarse en el centro de la tormenta mediática. Pero ¿cuál es exactamente la naturaleza de este nuevo fenómeno que ha capturado la atención de todos? Aquí es donde el misterio se profundiza y la intriga se intensifica hasta niveles insospechados. Parece que la noticia gira en torno a un posible reencuentro. Y cuando digo reencuentro, no me refiero a un simple saludo cordial en un evento público o a un encuentro fortuito. La información que está circulando con una velocidad sorprendente y que, de acuerdo con fuentes cercanas a ambos artistas, ha sido corroborada en sus contornos esenciales, apunta decididamente a un asterisco posible reconciliación, o al menos, a la inauguración de una nueva y emocionante etapa en su relación. Imaginen por un momento la sorpresa generalizada. Después de un periodo de separación, de haber redefinido sus caminos individuales, de haber enfocado sus carreras de forma independiente, de repente vuelven a converger en el mismo radar mediático. Y esta vez, la coincidencia parece ser mucho más que eso. Para ser más precisos y adentrarnos en el núcleo de la noticia,
los rumores sugieren con cada vez mayor fuerza que Can Yaman y The Method de Mir estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto. Pero aquí viene la parte que realmente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la boca abierta hasta el suelo. No se trata de una serie de televisión o una película al uso, de esas que estamos acostumbrados a ver. Los susurros que ahora resuenan con una potencia creciente y se enriquecen con detalles cada vez más específicos, sugieren que podrían estar colaborando en un proyecto profundamente íntimo. Algo que va mucho más allá de la esfera de la actuación convencional. Se habla de un proyecto que busca entrelazar sus vidas personales de una manera que pocos, o quizás ninguno, esperábamos. Algunas de las informaciones más consistentes y resonantes sugieren la posibilidad de que se trate de un documental biográfico o, incluso más audaz, de un reality show que se proponga documentar sus vidas, sus trayectorias, y muy posiblemente su relación actual. Piénsenlo detenidamente. Dos de las estrellas más brillantes y de mayor calibre de Turquía, con legiones de seguidores fervientes que se extienden por todos los rincones del planeta, deciden abrir de par en par las puertas de su existencia de una forma tan directa y personal. Esto, seamos sinceros, no es algo que veamos suceder todos los días, ¿verdad? Si esta información se confirma en su totalidad, nos encontraríamos ante una jugada maestra de marketing sin precedentes, o quién sabe, ante una decisión genuina y valiente de compartir su historia real y personal con un público ávido de autenticidad. La idea de verlos juntos de nuevo, pero esta vez en un formato que nos permitiría conocerlos más allá de los personajes que interpretan en la ficción o de las fachadas que proyectan en sus apariciones públicas, es algo que, sin lugar a dudas, generará un nivel de expectación y anticipación que difícilmente tendrá parangón. Las fuentes que por razones de obvias y comprensibles de confidencialidad han solicitado el anonimato, indican que las negociaciones en torno a este proyecto han sido intensas, complejas y cargadas de expectativas. Además, se afirma que ambos artistas se encuentran sumamente entusiasmados con la propuesta, contagiados por la visión y el potencial del mismo. Se dice que el proyecto tiene como objetivo principal explorar sus trayectorias individuales de manera profunda, desgranar sus desafíos personales y profesionales, celebrar sus éxitos rotundos, pero, y aquí reside el quid de la cuestión, profundizar en la conexión que, según parece, nunca llegó a romperse por completo entre ellos. La idea fundamental sería mostrar su presente, sus aspiraciones más íntimas, sus metas futuras y, de ser así, cómo están gestionando y construyendo esta posible nueva etapa en su relación. Es como si, después de haber transitado por un periodo de separación y reflexión, hubieran decidido conscientemente darse una nueva oportunidad, tanto en el plano personal como en el profesional, y quisieran compartir esa emocionante travesía con la legión de seguidores que los ha apoyado incondicionalmente a lo largo de sus carreras. Pero, ¿qué tipo de contenido específico podríamos esperar de un proyecto de estas características? Si la propuesta se materializa como un documental biográfico, podríamos anticipar entrevistas íntimas y reveladoras, un acceso privilegiado a imágenes de archivo inéditas, testimonios emotivos de amigos cercanos y familiares, y un recorrido cronológico exhaustivo por sus carreras, desde sus humildes inicios hasta su actual estatus de superestrellas. Sería, en esencia, una forma de honrar su legado artístico y ofrecer una perspectiva más personal y humana de sus vidas. Si por otro lado el formato elegido fuera un reality show, la emoción y el drama estarían garantizados. Imaginen la posibilidad de ser testigos de su día a día, de sus interacciones espontáneas, de sus decisiones cotidianas. Sería una ventana sin precedentes a su mundo privado, algo que, para innumerables fans, representaría la materialización de un sueño largamente anhelado. Y por supuesto, si la noticia de la reconciliación es tan real como se sugiere, seríamos partícipes de primera mano de cómo están reconstruyendo su vínculo amoroso. Es imperativo subrayar que hasta el momento actual, toda esta información se mantiene en el ámbito de los rumores y de fuentes no oficiales, aunque sí se reconoce su estrecha vinculación con los círculos más cercanos a ambos protagonistas. Ni Can Yaman ni The Method de Mir han emitido, hasta la fecha, una declaración oficial al respecto. Y esta ausencia de pronunciamiento oficial es, en sí misma, un factor que aumenta considerablemente la intriga y el suspense. En el competitivo y a menudo hermético mundo del espectáculo, el silencio estratégico puede ser la herramienta más poderosa para generar expectación. Y en este caso particular parece que esta estrategia está funcionando a las mil maravillas. Las redes sociales están al rojo vivo con un fervor sin precedentes. Los fans no cesan de especular, de tejer teorías, de expresar su euforia o, en algunos casos, su sorpresa genuina.
Los hashtags relacionados con ambos actores y con esta impactante noticia están liderando las tendencias en plataformas digitales de gran alcance como Twitter e Instagram, evidenciando el enorme interés que ha generado. Personalmente considero que si esta noticia llega a confirmarse en su totalidad, estaríamos ante un asterisco movimiento increíblemente audaz por parte de ambos artistas. Abrirse de una manera tan íntima y personal al escrutinio público requiere una dosis considerable de valentía, una gran fortaleza de carácter y una confianza inquebrantable en la lealtad y el apoyo de sus seguidores. Además, el hecho de que elijan hacerlo conjuntamente y nada menos que después de su pasado como pareja, añade una capa adicional de complejidad e interés narrativo al asunto. Podría tratarse de una estrategia de marketing excepcionalmente bien diseñada para relanzar sus carreras a nivel internacional de una forma innovadora y disruptiva, o quizás podría ser simplemente el reflejo de un deseo genuino y sincero de compartir su historia y su vínculo con el mundo. Sea cual sea la motivación subyacente, el impacto mediático y emocional está absolutamente garantizado. Debemos también considerar cuidadosamente el asterisco timín de esta revelación. Noviembre de 2025. ¿Por qué ahora? ¿Existe alguna razón específica, algún detonante particular, para que esta noticia salga a la luz en este preciso momento? ¿Están planeando el lanzamiento de este proyecto en una fecha concreta que explique esta anticipación mediática? Todas estas preguntas permanecen abiertas, alimentando aún más el halo de misterio que envuelve la situación. Es plausible que estemos ante una campaña de marketing sumamente bien orquestada, meticulosamente planificada hasta el último detalle, o que simplemente hayan llegado a la conclusión de que este era el momento óptimo y adecuado para dar este paso trascendental. Y hablando de sus ilustres trayectorias y proyectos pasados, es imposible obviar la asterisco magnitud de su éxito individual y colectivo. Can Yaman se ha consolidado, sin lugar a dudas, como un ícono global, conquistando audiencias en países tan diversos y exigentes como Italia, España y un extenso número de naciones europeas, gracias a su innegable carisma y su versátil talento actoral. The Method de Mir, por su parte, ha sabido esculpirse una carrera impresionante, protagonizando series que han alcanzado un éxito rotundo y ganándose el afecto y la admiración del público con su naturalidad deslumbrante y su excepcional capacidad interpretativa. Juntos, unidos en un proyecto de esta naturaleza, la sinergia de sus talentos y el poder combinado de sus extensas bases de seguidores serían, sin duda alguna, asterisco explosivos. Ahora, la pregunta crucial que resuena en la mente de todos es, ¿estamos presenciando el amanecer de un asterisco verdadero regreso de la pareja, un renacimiento de su romance? ¿O es simplemente una asterisco colaboración profesional inteligentemente concebida para capitalizar su inmensa popularidad conjunta? Las fuentes más cercanas a ambos, aquellas que han compartido la información preliminar, sugieren enfáticamente que existe una conexión personal que trasciende los límites de lo meramente profesional, y que este proyecto podría servir como un vehículo para explorar y exponer esa conexión en un formato nuevo, emocionante e innovador. Si estas afirmaciones resultan ser veraces, estaríamos ante una de las noticias más anheladas y esperadas por sus legiones de seguidores, quienes, a lo largo del tiempo, han albergado el profundo deseo de verlos reunidos nuevamente. Es de vital importancia recordar que en el siempre cambiante y a menudo engañoso mundo del entretenimiento, las apariencias pueden ser, y frecuentemente son, muy distintas de la realidad subyacente. Sin embargo, la asterisco consistencia de los rumores que circulan y la asterisco naturaleza de las fuentes que los están propagando confieren a esta noticia un peso y una credibilidad considerables. No estamos hablando de un mero rumor de pasillo, de un chisme fugaz, sino de información que parece tener una base sólida y bien fundamentada. Y es precisamente esta combinación de misterio, potencial y aparente veracidad lo que la hace tan fascinante y cautivadora. En resumen, la noticia que ha emergido el 24 de noviembre de 2025, centrada en Can Yaman y The Method de Mir, representa un verdadero asterisco terremoto mediático en el panorama del espectáculo. Los rumores apuntan decididamente a un proyecto conjunto que podría materializarse como un documental biográfico de gran envergadura o, de manera aún más sorprendente, como un reality show íntimo y revelador, centrado en la exploración de sus vidas y, muy pertinentemente, en una posible nueva etapa en su relación. Si esta información se materializa y se confirma en su totalidad, estaríamos ante un evento mediático de proporciones épicas, un hito que sin duda marcará un antes y un después en la cobertura del entretenimiento. La expectación es comprensiblemente máxima, y todos estamos ansiosos por descubrir qué sorpresas y revelaciones nos deparan estas dos estrellas indiscutibles del firmamento turco.
Así que, queridos amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la impactante noticia que ha logrado revolucionar el panorama del entretenimiento. Ahora, la palabra es suya. Cuéntenme en la sección de comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estamos ante una reconciliación genuina? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir? Su opinión, sus teorías y sus expectativas son de suma importancia para nosotros y enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo las últimas noticias de primera mano, los análisis más intrigantes y las primicias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y contactos para que nadie se pierda esta noticia, y lo más importante de todo, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad y sean parte de esta apasionante aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta pronto y que la curiosidad los acompañe.